Saludos humanos bellos, soy Ronald Contreras y bienvenidos al quinto episodio de Diversión con Noxic con el enseñante Ronald Contreras. El, este quinto episodio va a tratar sobre un tema muy interesante que es la geometría sagrada. Y a mi parecer es una cosa muy importante de llegar a entender porque la geometría es la única rama de la ciencia que he logrado notar es capaz de explicar lo espiritual, lo físico y lo energético al mismo tiempo. Y eso lo hace muy simpático. Podemos usar esferas y entender las cosas desde lo femenino, desde la totalidad, o podemos entenderlo a través de puntos y líneas, que serían singularidades, y lo que en ciencia se entiende como tensores gravitacionales, que sería básicamente esta línea recta de atracción que se produce entre dos cuerpos. Y bien, comencemos. Geometría es un concepto compuesto, se compone del concepto geo, que normalmente se traduce como tierra, pero es más cercano a la idea de pertenencia, a la idea de hogar. Y metría hace referencia a lo que sería medir las cosas. Entonces, al unir las dos conceptos, geometría queda como la idea de medir nuestro entorno. Y el concepto sagrado, que es otra de estas palabras que se suele asociar a la religión, pero realmente no es de exclusividad de la religión, como también puede ser el concepto fe, que se refiere a la forma o dirección o símbolo al que nosotros le conferimos nuestra voluntad. Podemos tener fe en nosotros mismos, fe en nuestro equipo de fútbol, fe, ojalá pudiéramos tener fe en nuestros gobiernos, por ejemplo. Y sagrado se refiere específicamente a aquello que es admirable, aquello que es tan grande, tan excelso, tan presente en todo, que merece un profundo respeto y un continuo estudio. Eso significa sagrado. Entonces, al unir los dos conceptos, geometría sagrada, se entiende como las formas, dimensionalidades, que definen, que describen a los fenómenos de la naturaleza, ya sea la conciencia o dos piedras chocando en el aire. Eh, al hablar de este tema, lo primero que se viene a la mente quizás es Platón, para los que están relacionados a esto desde antes, ya que él hablaba de de los cinco sólidos platónicos, que en realidad son seis, donde estaba el tetraedro, el cubo, el octaedro, el isocaedro y icosaedro. Siempre digo isocaedro, no sé por qué los doy vueltas. Icosaedro y el dodecaedro. Los dibujo así porque el tetraedro tiene caras triangulares, el cubo cuadradas, el octaedro tiene ocho caras, y de hecho esto se relaciona a la pirámide. Y cuando lleguemos a este símbolo voy a explicar eso. El pentágono, son las caras del icosaedro son pentagonales, y las del dodecaedro son hexagonales. Bien, a esto, a este grupo de sólidos, los podríamos denominar como masculinos. Hay un tema aquí con esto de la escuela pitagórica, que es el comienzo del gnosticismo en Grecia. Y también se une, claro, a la razón de por qué nos promocionan tanto a Grecia cuando estamos estudiando, que tiene que ver con el ocultamiento, con enterrar, básicamente, literal y físicamente, el recuerdo de lo que fue Tartaria, la cuarta humanidad, la humanidad aria, que tiene relación a la cultura celta, los druidas, y, y como podemos ver en muchas cosas, hay presencia de esa cultura aún hasta estos días. Muchos de los relatos de la Biblia provienen de la cultura de la cosmogonía de Asgard, Zeus y toda esa cosa.
Los dioses romanos y griegos son arios. Son Zeus y Odín son prácticamente el mismo personaje, porque se trasladó esa fe. Bueno, de hecho, Grecia y toda esa zona era parte de Tartaria. Y bueno, me estoy desviando del tema. El asunto es que Pitágoras, la hermandad pitagórica, tenía este voto de silencio de 2 años para poder ser miembro, básicamente porque al momento en que ingresabas a la hermandad, te caían con el cuento de la pobre Sofía, y después de esforzarte 2 años por entrar, queriendo entender a Dios, alcanzar la divinidad del ser humano y todo ese cuento, para que te digan que Dios es el malo y que venimos del vacío y todo ese cuento satanista que se sostiene en el tiempo y que está incrustado en muchas doctrinas, que se encuentra en todas partes. Es bastante enfermo. En algún momento, más adelante voy a explicar qué es realmente el concepto de increado para que se termine este cuento de lo que viene del vacío. Bien, estamos con los 5 sólidos masculinos. A esto habría que añadir la esfera, que también es mencionada como uno de los 5 sólidos, pero de hecho en la escuela pitagórica estaba prohibido hablar del prana. Del plasma vital que nos dota de conciencia era algo que estaba prohibido mencionar, fuera de la hermandad. Y esto explica por qué hay cosas que nunca llegaron a nosotros. Eh, el, el siguiente símbolo, o en realidad fenómeno, sería la singularidad, que se podría entender como el centro geométrico o el centro gravitacional de un sistema entrópico. En nuestro caso, el del ser humano, dentro de la glándula timo, hay un átomo de oro que es nuestro espíritu. Y allí es donde yace la voluntad que poseemos, que le permite al consecuente intelectual, que es parte de la sexta capa del alma, la mente, le permite controlar este cuerpo físico. El otro, el otro símbolo o fenómeno sería el cilindro, que a nivel de física sería lo que Einstein llamó puente de Einstein-Rosen, porque trabajó con Rosen en esta idea. Los puentes cuánticos existen y son los espíritus. Los espíritus son puertas, puertas por las que sale luz o entra oscuridad. Es así de simple. Como decía como dice esta frase que se le atribuye a Jesús, yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar. Cuando dejas que tu espíritu emane luz, entiendes por qué la luz es buena y esa puerta jamás se va a volver a cerrar. Cuando alguien alcanza el nivel humano, no vuelve a ser bestia jamás. Y por eso se habla de la puerta que no se cierra nunca. Que también hay una segunda puerta secreta y eso es parte del simbolismo de cómo se enseña el gnosticismo, que en realidad sería el salto de la nobleza, que sería la virtud, la mejor virtud del tercer chakra, unido con la voluntad altruista. Y eso permite el salto entre la tercera conciencia y la cuarta. Por eso Buda nos enseñó las nobles verdades y Jesús nos enseñó a amar el prójimo, que son dos maestros que se unen en en esta secuencia de viajar por las 7 conciencias en la evolución del ser. Eh, ya llevamos 8 símbolos, pero son 9. El que nos falta es lo que se conoce como vector en equilibrio, que voy a buscar una imagen para poder dibujarlo, aunque ahora estoy con la webcam así que podría insertar la imagen. Cara dura, tendría que aprender a hacer eso, empezaría a editar y todo ese cuento que no quiero, pero voy a tener que hacerlo. O puedo buscar la imagen que tengo acá. ¿Dónde estás? Acá está. No, está difícil de dibujar. Mejor le pongo la imagen más ratito. Bien, en todo caso, el vector en equilibrio tiene esta forma. Tiene. Ay, no me quedó muy bueno que digamos. Vamos a ocupar las líneas de acá.
Tiene tres que son largos y tres que son cortos, como describiendo una relación áurea entre los lados. Un lado corto y uno largo. De ahí tendríamos los 9 sólidos platónicos, que no son platónicos realmente. De hecho, hay, se han encontrado piedras talladas que datan de miles de años para atrás, que tienen grupitos que son los sólidos, pero tallados en una esfera. No como si fueran polígonos, sino que como subdivisiones dentro de una esfera. Lo que resulta muy simpático porque la única partícula que hemos logrado fotografiar en movimiento es el electrón. Y esa secuencia de movimientos es muy similar a los dibujos, a la forma que tienen estas piedras. Que, ya que lo mencioné, voy a tener que buscar la imagen y pegárselas más ratito. Bien, comencemos. Ya tenemos lo de los sólidos. Bien, para poder entender realmente lo que es la geometría sagrada, básicamente hay que llegar a entender cómo fueron surgiendo estas formas de orden. Y para eso habría que ir al momento mismo en que la manifestación nació. Así que de aquí en adelante lo que voy a explicar sería básicamente el cómo nació Dios, los movimientos en el vacío y básicamente llegaríamos a entender por qué el cubo de Metatron es la estructura del alma, vista desde lo masculino. Y si tomáramos la flor de la vida, se la intercalamos encima, tendríamos la forma femenina y masculina de ver un alma al mismo tiempo. Bien, los... Y miren este detalle simpático. Yo tomo la singularidad y defino su volumen, nos surge el símbolo que los griegos llamaban la mónada, que sería básicamente el espíritu y el alma. Así de simple. Pero añadimos el detalle del cilindro, mientras se pierde en el horizonte de sucesos, que es el centro, nos surge el toroide. Y el toroide es el secreto de todo el asunto. Entender cómo un toroide define un momento angular que a su vez define el eje que será el horizonte del propio espectador. Em, Bien, este primer episodio lo voy a dejar hasta aquí. En el siguiente, o sea, en la siguiente parte de este mismo episodio, comenzaremos derechamente entrando al tema de cómo nació la manifestación. Y en ese proceso se van a ir viendo cosas como por qué el símbolo de la cruz, tan recurrente en tantas cosas, cosas como la triqueta, el por qué la triqueta eh, de la cultura celta tiene relación al tetraedro y cómo el tetraedro es la figura en donde uno sostiene a tres y tres son uno. Y esos tres siempre están en el mismo horizonte, sostenidos. Y no importa cuál yo tomes, los otros tres siempre van a estar en el otro horizonte. Bien, ahora tendré que empezar a editar el video y a poner las imágenes que mencioné. Y bueno, hasta la próxima, chicos.